chavales. Pues muchas gracias por estar todos. Señor Zayus McClure, ya te he visto ahí por el chat, hemos estado hablando esta mañana. Voy a colocar un poco porque estaba perfecto. Deciros antes una cosa, si se me corta volveré a emitir. Vale, es por adelantarnos un poco a lo que pueda pasar, pero no tiene por qué cortarse. Estoy colocando ahora mismo un poco a Teo. Esta noche tenemos otra vez a Teo. Muchas gracias, Teo, por estar aquí. Gracias, como dije en la anterior ocasión, gracias a ti, ¿sabes? Por darme la oportunidad y también la promoción. ¿Sabes? Que si una cosa no se comunica, se queda como un tesoro escondido. Así que yo le agradezco mucho. Yo estoy encantado que estés en el proyecto. Bueno, ya te di la brasa y me lo estoy pasando genial. Quiero agradecer muchísimo a esta gente del chat, a la gente que nos está viendo. No sé si habrá mucha gente, porque esto va un poco de retraso. Parece que hoy se nos oye bien y por ahora se nos ve bien. Bueno, el que estuvo en el primer programa o por recordar un poco, esto es una charla que tenemos Teo y yo. Somos amigos de toda la vida, y yo fui mirando sus posts en Facebook y me abrió un mundo de interés internacional muy interesante, y yo, como le conozco, sé que habla magnífico y que nos puede enseñar cosas que no sabemos, y de una manera muy amena. Decidí convencerle para hacer esto, y en este caso quería empezar con el título. Ya el primer título, no sé si llega a explicarlo, da igual, si tenéis interés lo podemos hablar. Por aquí dicen que de momento todo fetén, ¿vale? El título es Sin problemas con el sonido. El título hace referencia a un libro que me gusta mucho. Si alguien lo sabe, lo puede poner en el chat. No hagáis trampas, por favor. Pero tiene ese toque de humor que me gusta, y ese toque de incertidumbre y de terror también. Yo preferiría con mucho Ser feliz a Tener razón, y también nos hace un poco referencia a 1984 y Su ignorancia es la fuerza, que nos viene muy bien para hablar de el guión que ha realizado Teo esta vez. Bueno, Teo, no sé si quieres saludar a alguien. No, en particular no, ¿sabes? Pero agradezco porque que alguien se interese por estos temas de geopolítica, que no son contenidos digeribles, que tampoco son tan intuitivos, o sea, en fin, que no son fáciles de digerir. Entonces, bueno, no me conoces, no te conozco, pero te agradezco mucho el empeño, ¿sabes? Aunque sea por escucharme 5, 10, media hora o todo el programa, ¿sabes? Espero que estén aquí, porque es muy interesante. El primer programa realicé un guión basándonos en una publicación de un francés. Era francés, ¿verdad? Sí. Era francés. Entonces yo realicé un guión y fuimos explicando su teoría. Pero en este caso, con gran acierto, Teo ha decidido realizar un guión fantástico para poder explicar la situación en la que se encuentra Europa en estos momentos, desde unos eventos hasta pues el inminente lanzamiento o posible lanzamiento de una nuke o no. Todo se podrá ver. Todo esto, como dije en el otro programa, podéis mirarlo, podéis consultarlo en internet. Estamos aquí para poder hablar, no para deciros lo que va a pasar, sino son temas que tenéis todos en vuestra mano, que podéis investigar, que podéis dudar o que podéis aceptar. Y bueno, y lo interesante es poder discutirlo con toda la fuerza posible y poder aprender todo lo posible. Pero como dije, este tema es la situación europea, importancia de la energía también, y en los puntos que se ha guionizado esto, el primer tema, o sea, para empezar a entender todo esto y la conclusión final, tenemos que hablar de la OTAN, ¿no? Y su expansión hacia el este. Cuéntame, Teo. Sí. A ver, para entender lo que está pasando, o sea, antes de empezar los puntos,
por hacer un hilado general, hay que entender que lo que pasa en un punto del mundo realmente está muy conectado con lo que o pasa ya en nuestros países o está a punto de pasar. Ya no se trata de simplemente, bueno, pues que se están matando en Oriente Medio. No, bueno, es que en Ucrania pues tiene riñas. No, está todo muy, muy relacionado. Entonces, lo que pasa a día de hoy en Ucrania, efectivamente, está relacionado con el gran apagón, está relacionado con el enfrentamiento que tenemos con los nuevos bloques emergentes que nos hacen la competencia por los recursos, está relacionado también con el matrimonio que ha tenido Estados Unidos y la Unión Europea durante más de medio siglo. O sea, todo está vinculado. Y lo que pase en Ucrania, todos en general, ya siempre nos ha afectado, pero hemos entrado en una era donde todo lo que suceda en una parte del mundo nos va a afectar en gran medida. Entonces, después de ilustrar, ¿no?, este puzzle donde si quitas una pieza, pues ya no queda sincrónico, todo empieza porque cuando la Guerra Fría, que se llamó, un poco por poneros a todos en contexto, la Guerra Fría, en contraposición a la Guerra Caliente, porque caliente siempre se ha definido como con violencia, con enfrentamiento, bombas, sangre. Por contra, la Guerra Fría significaba que no había enfrentamiento, pero sí que había una congelación. Había vamos a decir, un estado donde se producía una lucha, un enfrentamiento, pero de un modo distinto al convencional. En este caso, ¿no? Contenido. Contenido, exactamente. En este caso era diplomático, era político, etc. Entonces, en el año 91 cayó la Unión Soviética. Se decía, algunos autores con bastante valor y audacia decían que era el fin de la historia. ¿Pero qué sucedió? Se supone que en la Guerra Fría tenía dos bandos, la Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos y Europa Occidental tenían su bloque militar bajo la OTAN. La Unión Soviética y el bloque socialista tenían el Pacto de Varsovia. Desapareció el lado comunista socialista y se diluyó el Pacto de Varsovia, que era de índole militar. Pero, contra todo pronóstico, sobre todo para las personas más bien pensantes, la OTAN no se diluyó. Y en los años 90, Rusia dijo, oye, mira, se ha acabado la Guerra Fría, el comunismo, ya no hay una amenaza, por favor, si queréis, la OTAN debería desaparecer, pero si no la queréis extinguir, por lo menos no la expandáis. Bueno, pues eso no sucedió. Se lo pasaron un poco por... Exactamente. Es muy Estados Unidos eso. Sí, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Como decían en esta película de las marionetas, América son los reyes del mundo. Sí, y el que está en lo alto pues decide. Así deshace a capricho. Entonces, no cumple. La OTAN, ¿tú crees que puede ser que todo esto, o sea, la Guerra Fría, porque lo que realmente quieres decir que la Guerra Fría no es un ciclo cerrado, que eso me encanta, como lo expresaste, que realmente había, ¿tú crees que era un plan superior? No superior, porque eso suena fatal, pero sí era un plan de la Guerra Fría, vale, ahora estamos siendo contenidos y está como por partes. ¿Quieres decir esto con el ciclo cerrado, que no fue un ciclo cerrado? Me parece la pregunta, Antonio, me parece muy, muy buena, ¿eh? Porque es que tiene mucho más trasfondo del que hoy podemos abarcar. Pero se puede decir que sí. O sea, hay que entender que cuando empezó vamos a decir, el mundo industrializado, como lo entendemos, a mediados del siglo XVIII, bueno, a ver, en el siglo XVIII, a mediados, ¿no?, el mundo todavía era muy distinto al que tenemos, pero ya empezábamos a decir los primeros pasos
Sí, reconocibles a la economía que tenemos, ¿no? sí, Para una economía producción en global. masa, deslocalización, transporte de mercancías a grandes distancias. Pues la cosa está que realmente, frente al expansionismo de las potencias capitalistas, vamos a decir que esta fue la primera potencia no occidental e ideológicamente no alineada, que puso, vamos a decir, un muro de contención. Prácticamente hasta el siglo XX, Francia, Inglaterra, Alemania, eran quienes, bueno, y España, lo que pasa, España estaba en decadencia, pero se repartían el planeta. Tú la India, yo Canadá, yo Sudáfrica. O sea, era eh, todo era. Y con un modo de producción donde eh, la acumulación del capital, la explotación, Sí, etcétera. explotación Entonces, en su máxima expresión, de consumo de la tierra para poder exportar. Bueno, sí, se sumaron a... Si no lo hago yo, lo hace otro. exactamente, si yo voy de bueno, ya vendrá alguien con menos escrúpulos y lo cogerá. Entonces, la Unión Soviética fue, bueno, los primeros movimientos que empezaron antes de índole social, en el siglo XIX, pero en la Unión Soviética fue la primera potencia que prácticamente se oponía a Estados Unidos y luego a las viejas potencias europeas, Francia, Alemania e Inglaterra. Entonces, sí, se puede decir que fue una de, vaya, ya no nos es tan fácil repartirnos el mundo, porque ha entrado un actor de tremendísimo peso, como es el bloque del Este, que no nos deja hacer y deshacer. Un poco, por resumir, la caída de la Unión Soviética hizo que ese equilibrio, porque al fin y al cabo es un equilibrio, porque si lo piensas, joder, es cierto que los países del tercer mundo, toda América Latina, toda Asia y toda África, no habían tenido la oportunidad de desarrollarse, pero tampoco se da derecho a que el Occidente se modelase en sus países y se tomase. Entonces la Unión Soviética hacía un poco de equilibrio frente a estas potencias que habían llegado y le habían cogido todo. Su disolución fue, pues, volver a que el bloque capitalista Sí. occidental clásico volviera a tener todo el poder. Entonces, para resumir, todo esto nos lleva a generar una fuerza pacífica o militar, no sé cómo llamarlo, nos lleva, pues militar, vamos, y bastante violenta, a, a crear la OTAN. Así, Sí, resumidas cuentas, tenemos miedo de esa otra parte, que al final somos nosotros, pero es nuestra parte contraria, que se acerca, pues, digamos que si fuera una persona sola, estaría discutiendo en sí misma de hacer o no hacer algo. Es decir, tu parte capitalista te está diciendo consume y tu parte un poco menos capitalista o más global de si consumes, vamos, que al final tus dos partes están a punto de chocar. En ese punto se sí, crea la OTAN y la OTAN, tu parte capitalista, te dice, yo no voy a parar. Y tu otra parte, totalmente opuesta y supuestamente anticapitalista, dice, yo tampoco voy a parar. ¿Sabes? Pero tu parte no capitalista va cogiendo por otros lados, como rodeando. Pero la OTAN va directísima hacia, hacia su objetivo, que es sí, eliminar pues, todos estos países comunistas como Rusia o China, ¿no? claro, Para exactamente. resumir, entonces aquí entra Ucrania. Y llegamos al siguiente punto. ¿O queda algo por comentar aquí sobre la OTAN? No, digamos que, ¿sabes? Por un poco por empaquetarlo y no irnos demasiado, sí, ¿sabes? Hmm. Eso ya incluso se podría sacar para otro tema. Vale, y en este punto que escribías, Ucrania y el gas. Ucrania parece ser, por lo que yo he estado mientras eso, investigando, Ucrania en un principio sí que tiraba más para Rusia, pero algo ha pasado ahí, ¿verdad? ¿Qué es una excusa el conflicto del gas y Ucrania? ¿O realmente, quiero decir, Eh,
No sé si me he explicado bien, porque igual he Sí, ido sí, un sí, poco sí. a lo Sí, general. te entendí, Antonio. En este punto, quieres decir que Ucrania como viejo grifo gasístico de Europa, ¿verdad? Sí, eso brevemente quiere decir eh, Ucrania en su momento eh, era parte, era de la Federación Soviética. La Federación Soviética. Entonces, Ucrania, eh, al formar parte de ese ente, estaba totalmente integrado, totalmente integrado a la Unión Soviética. Tenía armas nucleares, tenía suministros de cereales, de muchos materiales, de petróleo. Y algo que tenía, porque era que a través de su territorio, porque era un territorio tan fiable como si ahora decimos, voy a poner un ejemplo. Imagínate que Extremadura un día, no voy a poner Cataluña, no quiero politizar, voy a coger Extremadura. Sí, Es que, estamos. Haces bien. que más fantasioso. Haces bien para que no piensen nada, no pasa nada. Claro. Pues que un día nosotros tenemos nuestras infraestructuras y enviamos pues agua a Portugal a través de Extremadura. Y un día pues Extremadura se independiza. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Que realmente aquí Extremadura tiene el poder y vamos a decir que hace de grifo, de segundo grifo, sobre el agua que llegaría a Portugal. Pues a través de Ucrania había varios gasoductos que llegaban a Europa y suministraban gas a Europa, sobre todo al bloque socialista, que eran los países de Europa del Este. Esos son los antiguos gasoductos soviéticos, que a día de hoy siguen totalmente funcionales. De ahí que Ucrania sea importante, porque es que si quiere Rusia quien nos tire el grifo. No. Aquí hay dos actores que te pueden cerrar el grifo, Rusia y Ucrania. Sí, parece ser que Ucrania, en nuestra propia ignorancia y la mía incluso, no le damos la importancia real que tiene, pero se está gestando algo muy gordo desde Ucrania, porque por lo que yo leí es lo que te decía antes. Ucrania al principio sí, muy bien con la Unión Soviética, pero parece que la OTAN ha estado lamiéndole la oreja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha estado ahí soltándole perlitas, porque es que, bueno, ya lo hablaré más tarde, porque lo tengo apuntado para un poquito más tarde, pero aparte de haber estado como el Homer malo, indicándole pecaminosamente beneficios, parece ser que hay conflictos, quiero decir, porque también apuntas, ya estamos pasando al siguiente punto, es el golpe de Estado en Ucrania. Sí, sí. Eso, Ucrania, por lo que yo leí, pero es que no sé si es hace poco, acusó a Rusia de planear un futuro golpe de Estado, pero creo que ya tuvo antes estas mismas acusaciones. ¿Puede ser? Háblame del golpe de Estado en Sí, Ucrania y el viraje de la República claro, Soviética al bando atlántico. claro. Básicamente lo que sucedió es que a la OTAN, eh, y aquí vamos a hablar, yo por lo menos voy a hablar sin pelos en la lengua, porque la gente a veces es muy dificilista de no, los procesos democráticos, no, las cosas no funcionan así. Hay democracia, pero hay otras cosas entre las sombras. O Sí, sea, habla con la total OTAN, libertad, porque aquí si no estás a favor, investiga y dinos lo contrario, que no pasa nada. exacto. Entonces, Estados Unidos estaba muy interesado, bueno, Estados Unidos, vamos a decir, el bloque atlántico, ¿no? Estaba muy interesado en, vamos a decir, en coger el timón, las riendas y el control de los recursos energéticos, tanto en fuente, por ejemplo, Irak, que Irak tiene grandes recursos de petróleo, pero también en paso, por ejemplo. Afganistán no tiene, realmente cuando Afganistán, por ejemplo, no tiene recursos energéticos, pero sí es una importantísima zona de paso. Pues Ucrania no es que tenga grandes recursos, pero es zona de paso. Entonces, en esta campaña que empezó en el 2001, con la invasión de Afganistán, pues a París, luego Irak y luego el Líbano, pues le tenían puesto el ojo a Ucrania. Intentaron con un gobierno un poco de derechas, de una tal Yulia Tymoshenko, del 2007 al 2010, si no mal no me acuerdo, intentaron dar un viraje, pero bueno,
Al final no triunfó, no tuvo éxito. Sí. Y del 2010 hasta el 2014 se subió al poder un gobierno que era prorruso, entre comillas, o sea, porque tampoco es que propusiera una barbaridad, ¿no? Como integrarse de nuevo en Rusia, en la Federación Rusa. O sea, no proponía nada de eso. Sencillamente tenía simpatía y lealtad, o sea, por Rusia, como tiene Bielorrusia en Rusia. Probablemente por también intereses económicos sobre el gas, puede ser. Exacto, exacto. Entonces hubo un momento en que las negociaciones, un poco por resumir, Ucrania quería entrar en la Unión Europea, la Unión Europea, vamos a decir, que puso unas condiciones que no gustaron nada. El gobierno dijo que, bueno, pues que se interrumpían esas negociaciones de acuerdos con la Unión Europea y se produjo una manifestación, la manifestación Euromaidan, ¿sabes? Que fue una revolución nacional, que decían que bueno, que eso no se podía consentir, que se iba a marginar, lo que sirvió para derrocar al gobierno democráticamente elegido y subir a un gobierno nuevo que estaba respaldado por Occidente. De hecho, posteriormente, por ejemplo, se descubrió que buena parte de ese equipo de gobierno que ocupaba los nuevos puestos, meses antes había estado en Polonia, habían hecho un viaje a Polonia, esto fue un escándalo que surgió después, y había sido entrenado militarmente y en muchos aspectos políticos por el gobierno polaco de entonces, que era bastante liberal. Entonces, ¿qué pasó? Claro, la gente dijo, ¿pero qué pasa aquí? O sea, me acabáis de quitar un gobierno, estalló en Ucrania el caos, y Crimea, la famosa Crimea, dijo, no, nosotros no reconocemos a ese gobierno, ¿sabes? Entonces aprovecharon y ahí, que tiene una gran población rusa, se independizó y se adhesionó a Rusia. Y la parte oriental de Ucrania, que es de mayoría rusoparlante, Sí. étnicamente, bueno, tienen varias cosas en común. Pues también ha demostrado simpatías, que es donde surgen ahora las acusaciones de Estados Unidos, que dicen que, según Estados Unidos, quieren Rusia invadir Ucrania del Este para partirla y adhesionarla. Esas son las acusaciones de Estados Unidos. Pero bueno, el golpe de Estado fue así. Eso fue lo que sucedió. Y desde el 2014 hasta el 2020, el gobierno actual ucraniano es totalmente proestadounidense. Vale. Otra cosa. En referente a esto, estuve leyendo que el ejército ucraniano... ¿Tú crees que el ejército ucraniano tiene poder? Porque creo leer que la OTAN ha estado ayudando a Ucrania a forjar un ejército bastante poderoso. ¿Es cierto esto? ¿Has leído algo sobre eso? ¿O se me ha ido a mí la olla y lo he buscado? Porque creo que puede ser el ejército, el tercer ejército más grande de toda Europa, ¿eh? Ojo. Gracias a la ayuda de la OTAN. Por eso decía lo de lamerle la oreja y todo está... No, has leído bien. O sea, ahora no te podría confirmar, te la admito, si es el tercero. Es que Yo, son honestamente, 1.246.445 soldados. Leí por ahí. O sea, lo copié y lo pegué, pero vete tú a saber. Sí. No quería equivocarme. A ver, en todo caso, no son tanto la capacidad que se tenga, porque claro, están los soldados en activo, los soldados en reserva. Habría que ver si esos soldados, su formación, su equipo, su edad, su disposición moral, cuánto van a ser pagados. En este caso, el número no es tan relevante como la calidad. Entonces, Entiendo. bueno, sí que resulta llamativo ahora que lo dices, algo que se publicó hace poco, que a mí me pareció, te lo digo honestamente, muy grotesco, que fue que el presidente de Ucrania,
Wisniewski, no me acuerdo ahora, el actual que está. Entonces, dijo que un decreto que dice que las mujeres de varios cientos de profesiones de hasta 60 años están en reserva militar. O sea que si estás en un conflicto bélico en Ucrania, muchas mujeres van a ser llamadas a defender el país. O sea, que tienen miedo, algo va a pasar. Eso es leer un poco entre líneas, simplemente. Sí. Parece que si estás interesado en tener ejército, es porque temes que pase algo. Por ejemplo, yo qué sé, hay otros países como España, que su ejército, no sé, la opinión que tiene la gente en general, pero mi opinión es que no va a pasar, o sea, ojalá que, pero si no es porque tenemos respaldos, no sé qué sería de nosotros. Hay provocaciones, ¿no? También comentas aquí en este guión, fantástico, que hay provocaciones anteriores en el área rusa. Y hablas de Chechenia y Osetia del Norte. ¿Qué provocaciones? ¿Que hubo atentados, puede ser? No, mira, te cuento. El capítulo de Chechenia fue por resumir, fue que es una región que está en la zona del Cáucaso y es de mayoría islámica y vamos a decir que buscaba la independencia de Rusia. Entonces se formaron diferentes comandos terroristas en la zona chechena que estuvieron haciendo incursiones, como lo del Teatro Bolshoi, ¿sabes? Con esta gran cantidad de gente muerta. Pero el punto está que ocurre algo curioso. ¿Qué pasó con Chechenia? Por Chechenia pasan un montón de oleoductos. Entonces, de nuevo, salta la alarma. Vaya, solamente se quiere independizar de Rusia de forma tan violenta la parte por la que está pasando todas estas arterias energéticas. Y con el caso de Osetia del Norte, Osetia del Norte también está en la zona de la Transcaucasia y Georgia, en este caso, inició una guerra para para adjuntarse. Anexionarse porque es como Euskadi. La gente muchas veces olvida que Euskadi son siete Países Vascos. Los de España más los de Francia. O sea, si se creara un País Vasco, ¿sabes? Tendré que coger los que están en Francia y los que están en España. Sí. Pues esto es un poco igual, ¿no? Georgia, sí, que hace frontera con Rusia, ¿sabes? Pues tiene Osetia del Sur y Rusia tiene Osetia del Norte. Entonces los georgianos dijeron, bueno, pues vamos a unificar. Y ahí se inició una lucha. Se inició una lucha donde, bueno, salieron con el rabo entre las piernas, pero lo que se descubrió es que parte del ejército georgiano había estado instruido por militares ucranianos. Que Ucrania, ya en ese entonces, en el 2007-2010, con Yulia Timoshenko, como te dije, era de amistades proestadounidenses. Digamos la guerra... Sí, no, continúa, perdona, la guerra. La guerra no duró mucho, no tuvo mucha dificultad, pero se sabe que, claro, porque ten en cuenta que cuando siempre quien da el dinero, quien da las armas y quien da el apoyo, lo va a hacer a través de 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas las máscaras intermedias que hagan falta, ¿sabes? Porque si no queda muy feo. Entonces, Ucrania, ¿qué interés tiene Ucrania? ¿Sabes? En apoyar a los militares georgianos. Y ahí es porque te interrumpí antes, parece que todo nos lleva siempre al gas. Sí. Gasoductos y todos intereses de lo que hablábamos al principio, comercio internacional y pesetas, dinero para aquí, oro para aquí, para allá. Vale. Esto me sirve para seguir al siguiente punto, que es la crisis del gas en Europa. A todo esto sumamos que hay una crisis de gas en Europa, que bueno, todos estamos acojonados porque si ya está subiendo la luz, va a subir el gas, va a subir todo. Pero aquí hablamos de Rusia, aquí hablas, perdón,
Me lo asumo yo, Sí, pero a la cabeza eres tú. Rusia y Argelia entran en problemas de producción. sí. ¿Qué problemas tiene Rusia y Argelia? ¿Es por estos conflictos o qué problemas tienen exactamente Rusia y Argelia? Bueno, Con la producción, quiero decir. sí. Eh, claro, es que aquí, todas las guerras que estamos viendo, todos los conflictos ahora mismo, y esto requeriría incluso varias ediciones para explicarlo, porque es un tema denso. Todo es por la energía, todo, todo. O sea, básicamente. El problema está que sin energía no se hace absolutamente nada. O sea, la gente, vamos a decir, todo el mundo piensa que la energía es un recurso más, cuando no es así. La energía es el primer recurso que permita que los demás existan. Sin energía no se hace nada. Sí, no puedes Entonces, excavar para coger demás cosas, explotar. Efectivamente, claro, sí, no lo había pensado así, pero la energía es lo esencial para poder continuar. justo. El punto está que, de hecho, bueno, ¿de qué te sirve tener en una cámara acorazada, todos los billetes de euro del mundo, de dólares del mundo, todo el oro del mundo, si no tienes ni gas, ni petróleo, ni carbón, no tienes energía? O sea, todo eso es una materia inerte. Siempre el dinero sería papel, el metal sería metal acumulado, que no puedes manipular. Entonces, en este caso, quienes suministran, quienes son ahora mismo, vamos a decir, las tetas energéticas Europa en términos gasísticos son por el lado oriental Rusia y por el sur Argelia. ¿Qué le pasa a estos dos suministradores? Pues que es por lo que se está cada vez poniendo la cosa peor. Que tiene Porque mucho es que conflicto, ¿no? Demasiado conflictos. eh, conflictos porque queda poco y no hay sustituto. Rusia tiene el 50% de todas las reservas del planeta, lo que es casi el 50%. O sea, estamos diciendo que un solo país tiene la mitad de todo el gas del mundo. Pero bueno, lo tiene muy esparcido, ¿no? Pero, pero lo que les pasa a ambos es que, sobre todo en el caso de Argelia, pero Rusia también anda así, están llegando, vamos a decir, a su punto máximo de producción y a partir de ahí empiezan a caer. Esto ya se explica en otro momento. ¿Eso qué implica? Implica que si yo cada año a ti, por ejemplo, te exporto manzanas, ¿no? Un año te exporto 20, el siguiente 40, el siguiente 60. Y llega un punto en que te exporto cada año 200. Y tú te has acostumbrado a comer 200. No sé, te has montado una granja y alimentas pues con esas 200 manzanas. Y yo al año siguiente te envío 180. Y al año siguiente Sí. 150, 140. Claro, es un problema, ¿sabes? Porque cada año va a haber menos. El caso de Argelia es el más sonado. A Rusia todavía le queda un poco para llegar a su pico de producción, pero Argelia eh, está incluso, vamos a decir, no solamente ha llegado a su pico, sino que ha iniciado su declive. Y entonces Europa queda sumisa a esa energía que nos están dando, ¿no? O sea, no recibimos esas manzanas que hablabas antes. Estamos recibiendo Justo, cada vez menos. Y claro, nos está preocupando. Y somos muchos países juntos, que cada uno tendrá su opinión, eh, y se estará generando un conflicto bastante interesante entre nosotros y sí, exteriormente, porque realmente si eres dependiente de algo, al final, bueno, la misma palabra lo dice, la dependencia, si se corta, mueres. Vale, esto es claro. bastante preocupante y me asusta, por cierto. Pero bueno, tengo fe en que
la avaricia humana considere otras energías renovables, por ejemplo, como un futuro interesante, o la exploración espacial hacia la explotación de otros planetas inocentes hasta su destrucción total, que eso realmente es muy ciencia ficción, es muy divertido, Sí. pero también, bueno, es por tomarlo un poco en broma, pero tengo un poco de esperanza de que llegue ese punto. Todo esto nos lleva al Nord Stream 2. Sí. Y lo que decíamos antes, Europa no se pone de acuerdo. Tenemos a Washington, es lo que comentas aquí, Washington, Berlín, Londres, el consenso paneuropeo, que es, bueno, que nos ponemos de acuerdo, que por cierto, acabo de aprender la palabra paneuropeo cuando leí el guión. Yo pensaba que era otra cosa, pero bueno, es pues la unión nuestra, toda Europa, pues el conjunto de países y su digamos, opinión común, ¿no? Digamos, no sé si lo he explicado bien. Vale, pues la aprendí hace poco. Esto es fantástico, por eso quiero hacer estos programas. El Nord Stream. Sí. ¿Qué pasa con Nord Stream? No sé si lo pronuncia bien. Sí, lo pronuncia perfecto. Tampoco yo soy, ¿sabes? Anglófono. Pues mira, la cosa está que hay varios gasoductos que suministran a Europa, los que vienen de Rusia y los que vienen pues, de Argelia. De Argelia, bueno, no es momento de inventarlo, ¿sabes? Porque nos estamos centrando en Ucrania, pero de Argelia algo ha pasado hace poco, ¿vale? Con Marruecos, Argelia y España. Pero la cosa está que de Europa del Este vienen varios. Viene uno por Bielorrusia, que es el de Yamal. Viene otro por el Báltico, que no es el Nord Stream, pero bueno, vamos a llamarlo el Nord Stream 1. Entonces, el Nord Stream 1 y el Yamal suministran a Alemania. Y luego, el que llega por Ucrania, suministra a toda Europa del Este y el sur. Entonces, la idea era que se iba a construir uno nuevo, que finalmente quedó terminado este octubre, que era el Nord Stream 2, que iba a proporcionar un gran volumen de gas directamente a Alemania. Alemania, bueno, llegaba por el Báltico y no sé si terminaba en Dinamarca o directamente en Alemania. ¿Cuál era la idea del Nord Stream 2? Relacionándolo, ¿no? Cuando Ucrania, en el 2014, o sea, decir, cayó bajo este nuevo gobierno proestadounidense, por cierto, con personalidades adictas a reivindicadoras del antiguo nazismo que invadió Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay una fauna bastante curiosa en ese nuevo gobierno. Auténticos ultras. Pues estos nostálgicos del nazismo, que ahora forman parte de la invasión nazi de Ucrania y que ahora forman parte del nuevo gobierno, pues son los que han complicado la cosa. Y el ruso dijo, ¿ah, sí? Pues mira, no me lo vais a joder. Lo tomo tan sencillo como que yo tiro por el mar Báltico un nuevo gasoducto y ya está. Os esquivo. O sea, dicho de otro modo, doy el rodeo. Así de sencillo. Pues contra todo pronóstico, porque a mí me sorprendió mucho y dije, bueno, para que esto haya ocurrido, la instrucción, la orden, mejor dicho, ha tenido que venir de muy, muy arriba. Y es que ese gasoducto que tenía que haber entrado en funcionamiento ahora creo que en noviembre, pues súbitamente se dice que no va a poder ser. Y la excusa era la siguiente. Bueno, más bien la excusa no, lo que se hizo. Nord Stream se creó una filial, estaba en Suiza, tenía la sede en Suiza, pues se creó una subfilial en Alemania a la que se transfirieron los poderes y de repente dijeron, como está en Alemania, pues ahora el gasoducto, por estar la empresa en suelo alemán, se tiene que adecuar a las normativas alemanas. Entiéndeme, Antonio, o sea, un gasoducto que lleva, no sé si son 4 o 5 años que se ha invertido ahí
Buah, tío, Y les estaba dije, pensando en eso, digo, o sea, hay que pensar a lo grande, es casi imposible pensar cómo cojones, perdón por el taco, sí, 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 haces un puto agujero en la puta madre tierra para meter gas, o sea, el gas, todos sabemos lo voluble que es el gas, todo el mundo ha hecho el idiota con un mechero. Quiero decir, pues sí, imagínate eso llevado a proporciones gigantescas y lo que el poder humano que requiere generar todo eso bueno, es lo que te mm, decía. Y de sí, repente, sí, 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 a la mierda. ¿Qué puede provocar eso, joder? O sea, yo como Rusia, o sea, de hecho, o sea, no es por favorecer ni por dar, o sea, no me dejas pasar por aquí, paso por otro lado. O sea, tampoco ha sido un conflicto bélico. Quiero decir, estamos hablando de gente que a la mínima te lanza las tropas a tu casa, ¿sabes? Y esta vez, pues dice, bueno, pues no quieres que pase por aquí, voy a pasar por otro lado. Y de repente me lo cortas. Algo que te voy a exactamente. suministrar, ojo. O sea, te estoy dando. ¿Quién quiere llevarse todo ese dinero? Porque yo te voy a pasar gas, tú, tú me pides que, como Europa, porque Alemania es Europa, Mm, me pides que me adecue a tu economía. O mm. sea, ¿quién está poniendo el precio a este gas? Claro, la cosa está que parece desde el todo muy, muy poco creíble que después de una operación de ingeniería de semejante volumen se te pase semejante, vas a decir, tontería. O sea, obviamente eso ha sido una decisión política. Se han buscado ese subterfugio de que la empresa estaba en Suiza, pero se pasó a Alemania. Eso ha sido un subterfugio para sabotearlo. Entonces, que Alemania, con los precios del gas que se han manejado este invierno, se la esté jugando, alguien o algo, no sé, le ha dicho, ni se te ocurra poner eso en funcionamiento. Es Yo fácil entiendo la parte pensar rusa. al otro lado del charco. Es muy fácil pensar bueno, te lo hemos dicho al principio, que todo empieza por un sitio llamado Estados Unidos, pero vamos, es fácil pensar de dónde vienen Sí, esas manipulaciones. Y sobre todo Alemania, que no sé qué les pasa con el dinero y con Estados Unidos. Pero bueno, eso lo hablamos en el primer programa, estas sí. negociaciones de dinero y armamentísticas. Vale, te he cortado, no sé si tenías que decir algo más o pasamos al siguiente punto. No, básicamente es eso. Sabes que el Nord Stream debería haber entrado en funcionamiento, no lo ha hecho, en contra de los intereses económicos de Alemania y para sabotear la seguridad energética, porque ya no solamente la de Alemania, porque te quiere decir, hasta donde entiendo, si Alemania recibe mucho gas, luego Alemania tiene la oportunidad de empujar gas en la dirección contraria. O sea, por ejemplo, Alemania puede revender a Regresar. otros países que haya por el área, exactamente, de la reserva. Entonces, ya no solamente pone en peligro su seguridad, sino la de todos los países que están haciendo frontera. Entonces, por eso digo que la orden tiene que haber sido de alguien muy importante para que algo tan grave se permita. Vale. Entonces ahora entramos en las consecuencias. Me viene muy bien esto de este ente que ha Sí, dado la orden, porque al leer tu guión me di cuenta que en esta parte estamos entrando ya en las... podemos entrar en las consecuencias de todo esto. Hay sí, provocaciones en Ucrania. Hay claro. una posibilidad de guerra en Europa y el gran apagón, porque todo esto, si no me das gas, si detienes ese suministro de gas, enfadas a Rusia, Alemania pierde su dinerito, va a intentar ganar. Hay posibilidad de guerra en Europa y el gran apagón es posible, ocurrirá. Hay posibilidades. A ver, la idea está que como vivimos en esta era de que cada año va a haber más escasez de recursos energéticos y más competencia, eh, aquí el único que sale ganando en términos de poder es quien lo tiene.
Quiere decir, Europa, desde España, desde Lisboa hasta Minsk, en Bielorrusia, o sea, todo ese arco, o sea, no tenemos prácticamente casi nada. Tienes, en el Mar del Norte tienes un poco de petróleo en profunda decadencia, y algo de gas, pero honestamente es que no da para nada. Entonces, aquí quien tiene las de ganar a medida que pasa el tiempo de Rusia, porque cada año que pasa y se está volviendo más difícil adquirir los recursos energéticos, su posición de dominancia es muy, muy grande. Porque dirá, vale, ¿no quieres gas? Pues consíguelo por ahí. De hecho, hace poco, para que veas hasta qué punto se está politizando el tema del gas y la desesperación que hay, lo leí ayer, antes de ayer, que barcos metaneros, ahora te cuento un poco, barcos metaneros que iban a China, a medio de su travesía, se han paralizado para acudir a Europa e intentar apaciguar el incendio que hay con los precios del gas. No jodas, El está gas, guapo. sí. ¿Sabes cómo me imagino yo esos barcos? Perdón, voy a hacer una broma. Sí. Atentos. ¿Sabes cómo me imagino yo esos barcos metaneros? ¿Has visto? Seguro que lo habéis visto, Mad Max, la cúpula del trueno. Con toda esa energía, con cerdos tirándose pedos y cagando. ¿Te imaginas que son barcos llenos de cerdos cagando? Sería fantástico, perdón. Lo siento, ¿eh? Es que se me vino así y digo, lo suelto. Vale, pues seguimos. Quizás sea el futuro. Ojalá, tío. De verdad, me encantaría verlo. Es que quería soltar la broma. Lo siento, de verdad, pero es que tenía que soltarlo. Nada. Sigamos. O sea, que, perdón, porque ya nos hemos perdido todos. China tiene barcos, ¿no? Sí. Entendí bien, es que estaba pensando en los cerdos otra vez. China tiene barcos que quiere proporcionar ese gas a Europa. ¿Es posible? O sea, o se me ha ido. No, realmente quien está, aquí llega la cosa, es Estados Unidos. Estados Unidos sí que tiene unas buenas reservas de gas también. Entonces, los barcos metaneros son sencillamente, la técnica es la siguiente, es muy sencilla. Coges el gas, lo licuas y de gas lo conviertes en líquido, lo metes en los barcos, llegas al puerto de destino y ese líquido lo vuelves a convertir en gas. Ya está, así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que honestamente es la versión cutre del suministro de gas. Sí, a ver, me traes gas, pero para empezar te hace falta... Se perderá también. Y además necesitas más energía para transformar todo eso. Claro, es menos eficiente y necesitas una estación convertidora. O sea, tú no puedes llegar y decir, toma, aquí tienes el líquido, ya, pero ¿cómo lo convierto de nuevo en gas? O sea, España, por ejemplo, en el puerto de Algeciras sí que tiene una convertidora, ¿no? La cosa está que la necesidad es acuciante. Un momentito. La necesidad es acuciante. Y cada año que pase, Rusia dice, yo salgo ganando, porque aumenta la presión, aumenta la escasez, yo gano dinero, pero el dinero es más bien lo secundario. Pero lo que Rusia gana es influencia geopolítica. Claro. Gana poder sobre la Unión Europea. Y eso Estados Unidos me parece espantoso porque vamos a decir que estamos hablando de una pérdida de bando, porque va a ser el día en que ¿qué le puede ofrecer Estados Unidos a la Unión Europea, claro, al bloque europeo, para comprarlo? No puede. O sea, el día, porque esto, de Antonio, ya conlleva otro programa, pero es que estamos en una grave crisis energética, muy seria, que seguramente veamos lo que nos resta de vida durante este siglo XXI, cómo el mundo se va desindustrializando, porque no hay sustituto. No hay sustituto al agotamiento de los recursos fósiles. De aquí esta virulencia que estamos viendo en torno a todo el área del Oriente Medio y esa zona, Afganistán, Irak, Líbano, Siria, sí. Líbano, o sea, Siria, Libia, porque está la cosa que queda muy poco y va a haber un gran choque, una gran confrontación por tener los últimos pozos de barril de lo que va quedando. Entonces, cada año que pasa, Rusia gana poder. El tiempo va a favor de Rusia, por decirlo de este modo. Y
¿Eso qué significa? Que Estados Unidos piensa aquí o se actúa allá. Cuanto más tarde se actúe, peor va a ser. Voy a estar, vamos a decir, más bajo de influencia. Sí. Digamos que, por ejemplo, si Estados Unidos perdiera esa influencia y ganara Rusia, ¿crees que Rusia tendría interés en atacar a Estados Unidos o simplemente Estados Unidos se apartaría después de haberlo intentado? Rusia dejaría que si quieres te vienes y si no te hundes, y Europa sería la gran perdedora. He hecho muchas preguntas, pero ¿crees que Estados Unidos, sí, tú crees que Sí. Estados Unidos si va perdiendo se apartaría y nos dejaría tirados y Rusia no se comería, digamos, el resto que quede de Europa? ¿Puede ser así? ¿O sí Claro, comería, sí sería carroñera y Estados Unidos sí nos dejaría? ¿Tú crees que puede pasar eso? te digo la verdad. Aquí los únicos que van a salir ganando son Estados Unidos y Rusia. Te voy a decir lo que pienso. Rusia va a ganar influencia y seguramente devorará en influencia parte de Ujú. Europa. Esto me Quizás lleva al objetivo final sí, que hablabas en tu guión, que es sí, el objetivo final de Estados Unidos es debilitar el apoyo euroasiático sí. a China y una cosa que es Mm, preciosa, sí, la paradoja win-win, ganar-ganar. Eso me claro. encanta, tío. O sea, lo he conocido ahora. Sí, 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 te lo O sea, explico todo. es lo que decíamos antes, una probable guerra en Europa o escasez. Y es por eso lo que te preguntaba antes. Realmente al final el win-win sería, por una parte, el este gana y el oeste también, y nosotros al gua, a la mierda, vamos. Nosotros alguna, exactamente. Mira, las posiciones son las siguientes. Rusia. Rusia Por gana aquí dicen se va influencia. la puta Europa. Tiene muy mal pronóstico. Tiene un mal pronóstico porque el problema de Europa, de la Unión Europea, es que es un conjunto de estados fragmentados. O sea, es un conjunto de estados muy independientes. No puedes decir que es como, yo qué sé, ¿sabes? Vamos a poner ejemplo España, ¿no? Ok, tienes Cataluña, que tiene sus deseos independentistas, tienes algunos pequeños nacionalismos, ¿sabes? No con tanto brío como Cataluña, por ejemplo, el País Vasco, luego por orden, diríamos que el Benegal, en Galicia, Sí, pero al final pero está unida claro, realmente. O sea, no está tan separada como creemos. exactamente, pero los países de la Unión Europea están, vamos a decir, profundamente delimitados por cultura y por economía. O sea, entiéndeme, que tiene en Joder, común mira Portugal, Inglaterra, se fue. O sea, no quiso estar con nosotros. Lo dijo el pueblo encima. justo. Entonces, ¿qué tiene en común, por ejemplo, pues Portugal con Suiza? Entonces, eso lleva a que en cualquier momento la Unión Europea, si Estados Unidos, vamos a decir, o sea, el win-win que yo quiero decir es, si hay guerra, es que son varias ideas y a ver si las explico bien. Si hay guerra en Europa y la Unión Europea se mete en problemas graves, te digo una cosa, a Estados Unidos eso le viene estupendo, porque la decadencia de Europa, y esto se olvida muchas veces, significa que hay un consumidor menos. Hay tres grandes consumidores en el planeta. Estados Unidos, China y el segundo, o sea, el tercero es la Unión Europea. Entonces, si la Unión Europea entrara en guerra, en conflicto, en decadencia económica, eso quiere decir que Estados Unidos le viene estupendo porque significa que hay más recursos liberados. Sí, Es un lo que poco hablabas en el punto, en uno de los puntos anteriores, que hablábamos con el ejemplo de las sí, manzanas, nos estamos quedando sin recursos, pero claro, si hay alguien que ya no quiere consumir esos recursos, ese pico alto puede tardar menos en bajar. muy bien, Es que, justamente. pero sí ha sido Ahí tú está. todo, todo tu guión nos ha llevado a este punto, ha sido fantástico. Creo que debes escribir los siguientes guiones también. Bueno, Y sí, 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 continúa. y en caso de que, vamos a decir, se consiga,
que para mí esto es un misterio, de algún modo, vamos a decir, que bien frenar a Rusia o algo que consiga, que lo veo muy complicado, muy complicado, pero si se consigue, vamos a decir, frenar la influencia de Rusia en Europa, eso también tiene un premio. ¿Sabes por qué dices? Porque aquí la cosa está que Estados Unidos no puede permitir perder sus aliados, porque como hablamos con lo del AUKUS, si tú no tienes Estados Unidos es una mala bestia, pero si tú no tienes a toda la potencia militar y tecnológica que implica el bloque de la Unión Europea, tú no puedes meterte en una guerra o un enfrentamiento o una intimidación del calado que implica meterse con China. Digamos que necesitas unos peones, como en el ajedrez. Necesitas acercarte a tu enemigo y sacrificar ciertos puntos para poder tú finalmente dar el jaque mate. Claro. Entonces, tanto si se queda sin aliados para China, oye, hay un beneficio muy grande porque se libera un tercio del consumo mundial, que es una barbaridad, porque consumimos mucho en Europa. Si no, pues bueno, pues mira, tienes unos aliados que van a estar de tu parte cuando te vayas hacia un enfrentamiento de gran calado, como es meterte con China. Así que Estados Unidos gana. De ahí la paradoja win-win. Que esa me encanta. Esa me la quedo. Ganar. Ya llegamos a... Este es el objetivo final. Vamos a empezar a despedirnos. Por Dios, Teo, tenemos que seguir con esto. Es súper interesante. Como decía antes, no sé si al final, no sé si lo dije fuera de línea o aquí, pero no sé qué haré con esto. No sé si finalmente haré un canal de YouTube donde pueda meter todo esto en un solo canal y poder hablar. Quiero agradecerte otra vez, Teo, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Creo que nos dejamos muchas cosas. Intento ser un poco rápido para no... Es que es imposible aburrirse. Simplemente para que la gente que no ha accedido todavía o quiere verlo no vea algo tan largo que le dé pereza, porque es súper interesante. Claro. Todas las dudas que tenga la gente que lo ve, todo realmente... preguntar. Estamos en una época en internet en la que el feedback es constante y súper rápido. Preguntar, hablar con nosotros, que solucionaremos problemas, hablaremos, discutiremos y es fantástico. Quiero resumir todo esto, porque además tengo el chiste final, que no es tan bueno como el del metano, pero podemos resumir que la Guerra Fría, la Guerra Fría continúa. Digamos que estamos como en una segunda parte. No sé cuántas partes serán, pero yo por lo que hemos hablado creo que serán 3 o 4. Pero bueno, la Guerra Fría sigue. Estados Unidos, en resumen, Estados Unidos se acerca a Rusia y Rusia no tiene miedo. Nosotros en el puto medio, como siempre. Sí. Segundo punto. Esto repercute en Europa, como decíamos, falta de energía y alianzas peligrosas que buscan un beneficio egoísta, pero finalmente con el mismo fin, que es o una guerra en Europa o la pobreza total, sin recursos, que no es nada. Y finalmente, ahí voy a decir una frase de una película que me encanta, que hace llorar, y se llama Cándida, escrita por Guillermo y Javier Fesser, muy graciosa. Pero Cándida, en su gran ignorancia, dice algo bastante inteligente, que es que al final pagan justo los pecadores. O sea, es un cambio un poco de la frase original, pero que realmente es que tenemos lo que nos merecemos por nuestra propia avaricia y nuestra propia ceguera hacia la OTAN y los movimientos de un lado y de otro. Claro. Esto sería un poco el resumen, que estamos perdidos. Sí. ¿Hay alguna esperanza? Está bastante bien hilado. ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay alguna posibilidad, por ejemplo, energías renovables? O como en Matrix, conseguir energía de la gente pobre, enchufándola. Eso ya ocurre todos los días. Sí, la verdad es que sí. Pero ¿puede haber alguna posibilidad si nos separamos de la OTAN, por ejemplo? Como Europa, quiero decir. Eso va a ser imposible. Mira, a nivel energético, eso llevaría varios programas.
porque es además el punto sobre el que está todo orquestado y engranado. Ya te adelanto, y esto es una barbaridad, claro, vas a decir, Dios mío, esto es una afirmación muy seria, Teo. No hay sustitutos. Ya, no es Y suficiente. parece muy osado por mi parte, pero no hay sustitutos. Por lo menos por varios, y esto requiere, lo que te digo, 1, 2 o varios programas porque es largo. Es largo. Para Hablaremos si explicarlo quieres. bien. Claro. Pero no hay sustitutos y de hecho un poco como forma de acercarlo y entenderlo, basta ver que si hubiera sustitutos no habría este frenesí bélico en torno a todos los países productores de energía, como estamos viendo. Porque si hubiera abundancia de algo, por decirlo a las claras, no te lías a hostias. Ya, es curioso, mira, hablando de esto, he aprendido una cosa que me he fijado que ahora, por ejemplo, los coche eléctrico, están muy... cada gobierno que está muy interesado en que todo sea energía solar, electricidad, nada de gas, todo muy enfocado y muy rápido, cuando anteriormente las placas solares hubo ahí unos problemas en España que, por ejemplo, hablando de España, ¿sabes? También la carrera espacial, eso deberíamos hablar también alguna vez, esta carrera espacial en la que hasta la India está involucrada. Por eso decía antes un poco en broma lo de ojalá podamos ir a buscar esos recursos a otros planetas, pero realmente China, incluso la carrera espacial se une en países totalmente, diametralmente opuestos. Quiero decir, China está muy interesada en llevar a la Luna, no sé si ya lo hizo o lo está haciendo. Estados Unidos sigue yendo, sigue mandando fuera del planeta. Rusia también quiere seguir haciendo esto. Europa quiere unirse a ese movimiento. La India. ¿Crees que eso está movido por buscar recursos en otros planetas o simplemente ya? Es que yo creo que antes sí que era un poco por poder de conquista. Yo voy, Sí. pero ahora yo creo que está movido un poco. Hasta las corporaciones como Elon Musk que quiere, ¿sabes? Todo el mundo quiere salir de este planeta. No creo que sea por miedo a estar en el planeta, sino por recuperar esos recursos que ya no vamos a tener. ¿Crees que puede ser esto? Yo es mi opinión, vamos. Es un poco precipitado, es un poco hacer el idiota, porque sí es muy difícil llevar una persona como para llevar máquinas que puedan... O, por ejemplo, ¿cómo se dice? Cuando quieres hacer un planeta, terraformar Marte, por ejemplo. Sí. Yo de momento lo veo como movimientos de supremacismo militar. Simplemente. Simplemente. O sea, intentar obtener esa pequeña ventaja, bien sea en forma de satélites de comunicación cuántica, ¿sabes? Como se está especulando. Disparar rayos láseres desde el espacio, satélites militares secretos, o sea, un montón de tecnologías que si un día se lía parda pueden significar ese puntito que te da la victoria. Hace poco leí que ha habido un problema con Elon por que querían sacar algo al espacio, pero está todo tan lleno de basura afuera que tenían que apartar satélites o algo así, o algo he leído de toda la basura espacial que nos rodea. Bueno, por aquí dice que estarían muy interesados en la salida de la OTAN. Teo, haremos más programas. Habrá más programas. Yo estoy deseando, te lo juro, me lo paso fenomenal. Pues deciros al público que hablaremos de más cosas. Es que es mucho trabajo, pero haz tú el guión porque ha estado fantástico. Yo creo que me alegro. He estado menos nervioso yo también. Bueno, aquí hablan también de una película de Netflix que trataremos, por cierto, en otro podcast, que es Don't Look Up. Que parece que está muy bien. Sí. Y hablan de, pues esto, de varios temas. Por aquí dice el Dr. Sayos. Eso hablaremos en las pelis. Y el jueves creo que habrá un directo de Super Freakings, que hablaremos también de todo el año, por si lo queréis ver. Vale, me lo apunto. Tomaremos las uvas y todo. Muchas gracias a todos por estar aquí. No sé si nos ha quedado gracias algo por a ti, hablar. Antonio, ¿sabes? Por organizarlo todo, darnos este espacio donde encontrarnos.
Yo lo estaba deseando, tío, te lo juro, tío. Me encanta oírte hablar y me encanta que me descubras estos temas. De hecho, ya los leía, lo que pasa es que siempre me hacía falta, pues eso, tener un contacto más, o sea, hablar con alguien de esto. Sí. Todavía no sabemos qué será el siguiente programa porque lo vamos decidiendo al mes, casi. No prometo que sea el mes que viene, porque tampoco quiero forzar la máquina, pero estoy deseando con muchísimas ganas volver a hablar. Buscaremos contigo algo que sea interesante para nosotros y para todos. Sí, y que la gente recuerde que no intentamos nada, simplemente hablar, aprender. Y lo que les decía antes, estamos en un mundo en el que el feedback es inmediato, tanto para un lado como para otro. Discutir con nosotros no pasa nada. Siempre, incluso si no quieres respetar, no pasa nada tampoco, porque esto pasa como con Freddy Krueger, dejas de pensar en él y desaparece. Pero lo interesante de esto es que si discutes con nosotros, danos argumentos, que es lo más divertido que hay en este mundo, poder contradecirnos y aprender cosas nuevas. Es lo que busco, un poco con la broma, pero también con todos estos datos que de verdad podéis encontrar en cualquier lado, porque yo los he encontrado gracias a Teo, y Teo los ha encontrado por su lado, y es lo que estamos intentando hacer, hablar con vosotros y daros puntos de vista interesantes. Pues me voy a despidiendo, perdón. ¿Quieres despedirte, Teo? Muchas gracias a todos. Espero que hayáis aprendido, que no se os haya hecho largo y ya sabéis, estoy muy contento del tiempo que habéis invertido. Espero veros o leeros en la siguiente.